vamos allá a meternos en el último café de este día, lunes 27 de septiembre. Sí. Ya hay que recordar la fecha porque parece mentira. Cómo pasa absolutamente volando. Y claro, pasaron las elecciones, pasaron las pasos. Estamos en campaña para noviembre. Tiene que ser 27 de septiembre. Sí, ya casi terminando este mes 9 de este 2021, por favor. Parece mentira. Vamos a hablar un poquitito con nuestros compañeros, Daniel Montoya, Jeremías Viglia, que están en contacto con nosotros. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buen inicio de semana. ¿Qué tal? Buen día, Mercedes, Mariano, Jeremías. Hola, ¿cómo andan? Un saludo, Daniel. ¿Cómo están? Bueno, qué placer tenerlos por aquí nuevamente para ir charlando un poquitito de lo que se viene. Este nuevo mapa político en la República Argentina, ¿vale el término? ¿Puede haber un nuevo mapa político? A ver, sin dudas el gobierno, con estos movimientos que hizo, estamos en un nuevo escenario total, un contexto totalmente diferente al que teníamos hace, yo les diría, la semana anterior de las elecciones. El centro de gravedad del gobierno hoy está en el nuevo jefe de gabinete, sobre todo, sí. Mansur. Hemos visto cómo la figura tanto de Cristina como de Alberto han pasado prácticamente a un segundo plano. Alberto hoy está concentrado en funciones prácticamente más de campaña, de caminar los barrios y cosas de ese tipo, pero la administración sin dudas está en cabeza y me parece que la foto de esa reunión de gabinete fue un poco un antes y un después, en el sentido de que Mansur claramente ha emitido señales de que la conducción del gobierno está en manos de él, y yo diría en dos planos ya que ha avanzado rápidamente. Por un lado, algo que contaba el otro día un periodista de uno de los medios más grandes, que convocó a la ministra de Salud y le dijo, mira, Bisotti, no vamos más con el barbijo. Y ella le dijo, bueno, tenemos que ver con los epidemiólogos. No, quédate tranquila que el que sabe de esto soy yo. Bueno, barbijo afuera. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, en el plano de la conducción económica ha dado una señal muy concreta, llamando al ministro Guzmán las primeras fotos y bajándole línea respecto al tono de las nuevas medidas que ya se van insinuando. No se pueden esperar correcciones de 180 grados, pero por ejemplo, el gobierno tiene mucho margen de maniobra en varios terrenos. Por ejemplo, en el tema retenciones, no se puede esperar que quiten las retenciones de hoy para mañana, pero se ha visto el gobierno diciendo, bueno, ya sacamos las retenciones a los servicios, y después va a avanzar seguramente en medidas. Por ejemplo, tampoco se puede esperar de que levanten las restricciones a las exportaciones de carne, pero ya el gobierno tiene a la mano una medida, por ejemplo, que es las vacas más viejas que no se consumen en Argentina. Bueno, había restringido el gobierno las exportaciones y esas vacas China las compra. O sea, el gobierno tiene a la mano toda una batería de medidas para ir avanzando. Por ejemplo, hay en otro plano, en el plano económico, que es respecto al tema inversiones, que es con inversiones de una mayor cantidad, están hablando de un piso de 100 millones de dólares, dejarle un margen para usar libremente un 20% de esas divisas. Es como que el gobierno va introduciendo unas señales, que más allá que en noviembre prácticamente yo diría que está todo dicho, pero está introduciendo algunas señales respecto al rumbo que va a tener el país de acá en adelante, a ver si el gobierno logra modificar esta trayectoria, esta derrota que no tiene precedentes desde el año 1983 para adelante, pero en cierta manera si logra recrear la expectativa. Claro, porque quedan 2 años más, Daniel. El 23 el peronismo podría tener otro periodo más. Claro, quedan 2 años más de gobierno. 2 años más de gobierno. Más allá uno se centra en estas elecciones del 14 de noviembre, pero claro, quedan 2 años más de gobierno de todo, por el presidente Alberto Fernández. Pero es cierto, Jeremías, que el nuevo gabinete se ha mostrado muy activo en estos últimos días. Y en esta descripción que recién Daniel nos hacía también de todo lo que ha pasado en estos últimos días, también van apareciendo los otros, ¿no? Los otros nombres opositores, como Horacio Rodríguez Larreta, muy activo también, queriendo ya ingresar a las provincias, también de cara al 2023, ¿no? Sí, por supuesto, y como bien Daniel lo decía recién, hay un nuevo mapa político, ahí se está configurando un nuevo mapa político, porque en cierta manera
lo que termina ocurriendo a raíz de una elección legislativa es justamente eso, ¿no? La redefinición y el reequilibrio de poder entre la fuerza de oposición y la fuerza de gobierno. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, en nuestros últimos cafés, que termina siendo uno de los grandes ganadores de la elección, sobre todo reafirmando su posición de liderazgo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, en tensiones que existían dentro de su propia fuerza, dentro de su propio partido político, como en el caso del PRO, como así también en relación también a las demás fuerzas que componen el espacio. Sí hay una estrategia que fue la estrategia de la moderación, la estrategia de los candidatos que Horacio Rodríguez Larreta había puesto sobre la mesa. Recordemos que había hecho una estrategia bastante compleja, parecían más bien en este caso con la particularidad de que el PRO se convirtiera en el partido más de la política, en hacer estos movimientos de casilleros, de una persona de un distrito sumarla a otro distrito y viceversa, que en términos de resultado electoral le termina saliendo bien la jugada y termina reafirmando su posición. Como bien sabemos, también está en movimiento. Vimos una foto muy interesante con el ex secretario de Estado John Kerry, como así también con el expresidente Bill Clinton. Son actores del poder, del orden político internacional que también juegan, y en las aspiraciones personales y políticas que tiene Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto que es más que importante, y creo que eso también debe ser tomado como todo un mensaje, ¿no? Yo me pregunto, Daniel, Jeremías, ¿es posible verlo a Milei un poco más cerca? Digo, porque dijo, no es impensado una fórmula con Patricia Bullrich y acercándose de a poquito a lo que es este espacio, digo, al espacio que comanda Larreta o Juntos por el Cambio o el PRO. ¿Es imposible? ¿Es posible? ¿Dónde está buscando? ¿O qué es lo que busca Milei? ¿Ampliar qué? Bueno, a ver, yo creo que hay algunas jugadas que se están viendo hoy que me parece que no tienen tanta connotación de futuro como sí picardía. Claro. ¿Qué ocurre? Han quedado heridos de las internas, no solo de las internas de Juntos, sino de las internas también del Frente de Todos. Entonces, sí, ahora los otros están mirando a ver cómo pueden robar del otro espacio, pasar, como dicen, con la ambulancia y ir levantando los heridos. Sí. Acá en Córdoba lo estamos viendo cómo Schiaretti está mirando con mucho cariño al sector perdedor de la interna de Juntos, puntualmente los referentes Mario Negri y Gustavo Santos. Entonces, no es casual de que Schiaretti se esté endureciendo y se esté de alguna manera, yo diría, adquiriendo un tono muy tipo de halcón de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, y es como que están mirando a ver cómo se pueden traer un pedazo de ese electorado que por ahí localmente el electorado de Negri no mira con mucho cariño a Juez. Bueno, no. Esta situación en Buenos Aires de alguna manera se reproduce, y Milei, por supuesto, me parece con bastante picardía, le está haciendo un guiño a los sectores de Juntos por el Cambio que quedaron desplazados por estos sectores más moderados que encarna Horacio Rodríguez Larreta. Macri insistió con la candidatura de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta prácticamente, yo diría, le echó fli a todo ese sector, no solo desplazando a Patricia Bullrich, sino que no vimos en las boletas. Bueno, Mauricio Macri podría haber estado perfectamente, y sabemos que él no era del agrado de que María Eugenia Vidal se desplazara a la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que Milei de alguna forma está aprendiendo rápidamente, está adquiriendo alguna picardía política, y me parece que es como que está introduciendo una nota de color parecida quizás a un movimiento en espejo al que está haciendo Schiaretti acá en Córdoba. Y Jeremías, quizás con mucha menos fuerza, pero también van ganando espacios los sectores de izquierda, ¿no? Se ha notado en las PASO que mucha gente fue eligiendo también a estos grupos, que hay muchos. Sí. ¿Cómo te parece que se encaminan también ahora para el 14 de noviembre? Sí, sobre todo ha tenido muy buenos resultados, buenas performances en algunas provincias del interior, claro, cual es una particularidad, ¿no? Siempre la izquierda argentina, en cierta manera, ha tenido un gran inconveniente, que es su alto nivel de atomización y en cierta manera también la dificultad política de convertirlo en una fuerza colectiva de la posición de la izquierda, y eso en cierta forma siempre se ha posicionado como una fuerza política, podríamos decir, con la particularidad de un antisistema, pero
con la capacidad de articulación política insuficiente para establecer algún cómputo. Yo creo que en este caso, a partir de algunos resultados electorales, son las interesantes que tenemos que estar haciendo, sobre todo a partir de esta situación de apatía y de polarización que tenemos en el país, y por supuesto que la ciudadanía entre en este enojo que existe, porque lo que se está percibiendo es un problema de carácter vertical, ¿no? Tiene que ver con el conjunto de la ciudadanía en relación a la clase política, ¿no? Es como que existe este concepto de casta, ¿no? De diferenciación, y en donde la gente, de cierta manera, ve que hay un estamento social que tiene privilegios y por encima de una ciudadanía que está golpeada, está castigada por la crisis, la sucesiva crisis económica, etc. Y yo creo que este tipo de movimientos, tanto por derecha como por izquierda, terminan, de cierta manera, adoptando o tomando esa apatía social que existe y terminan optando por estas alternativas. Sí, Jeremías, yo creo que sí, el desafío político siempre termina siendo la articulación, cuestión que lo va a tener también que sufrir Milei y también la propia izquierda, ¿no? Del centro hacia los extremos. Yo creo que sí, discúlpame, Jere. Yo creo que es menor en las legislativas, ¿no? Esa polarización, digo, tenés un poco más. Por supuesto, en las elecciones legislativas, la responsabilidad del voto, por decirle de alguna forma, siempre la ciudadanía opta también por otras alternativas. Creo que el voto útil se ve mucho más presente en una elección de carácter ejecutivo, pero en este caso tampoco es que existieron grandes fluctuaciones en ese sentido. Lo que sí fue lo más preocupante o lo más llamativo es la enorme fuga de votos de la coalición gobernante, pero si uno se pone a percibir los datos, la coalición Juntos por el Cambio obtuvo resultados electorales muy similares a los anteriores, y sí estas terceras posiciones, estas terceras fuerzas políticas que terminan capitalizando por ahí el descontento social generalizado a partir de este contexto de apatía y polarización que decimos. Bueno, es que le han dejado un lugar, un margen de acción, como se dice habitualmente, Daniel, en política, porque cuando estaban, ni la izquierda ni la derecha tenían algún margen de acción con los radicalizados del PRO, ni radicalizados del Frente de Todos. Ahora como que se va haciendo cada vez más angosto, aparecen los moderados y comienza la izquierda extrema y la derecha extrema a tener un poquitito más de campo de acción. ¿Lo ves de esa manera? Ahí, Mariano, la izquierda, acá conviene quizás hacer una nota al pie con esto, que está creciendo a expensas del votante del Frente de Todos, diferencial. que está obteniendo la izquierda, es como que esa ambulancia que estábamos hablando, que está pasando Milei, llamando, tentando un poco a los sectores que podríamos decir identificados con los halcones de Juntos por el Cambio, se está reproduciendo en el otro extremo, como bien decías, Mariano, con la izquierda que trata y seduce a los desencantados del Frente de Todos, y bueno, eso nítidamente lo hemos visto, ese voto. Es como que hay, yo te diría, dos conjuntos de desencantados del Frente de Todos, uno que ha sido más, que se ha inclinado por los sectores de izquierda, y hay otro que se ha quedado en la casa. Bueno, la estrategia electoral del Frente de Todos hacia adelante, y con todos estos cambios que está haciendo a nivel del gabinete y las medidas que están lanzando, yo creo que más que esos votantes blandos que en su momento atrajo Alberto Fernández, que yo creo que hoy los ha perdido irremediablemente el oficialismo, y quizás los pueda recuperar rumbo a 2023, pero antes no, y me parece que es una estrategia que está centrada sobre todo en recuperar gente que se quedó en la casa y estos sectores que se han visto encantados por estas propuestas de Del Caño y de otros referentes que hablan como Castañeira de un salario mínimo de 100 pesos y cosas de ese tipo. Y después con Milei en particular, yo creo que conviene poner en contexto, hay un tema que es el tema cuantitativo. Milei ha tenido unos 230, 240 mil votos, que es más, es menos del caudal que han tenido otras terceras fuerzas en el pasado en la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuantitativamente no es un fenómeno tan potente como han planteado algunos analistas políticos, aunque sí conviene plantear que cualitativamente es cierto que Milei está pregonando, defendiendo ideas que de alguna manera habían entrado en un ostracismo en la Argentina después del gran crack de 2001. Claro, que con esas ideas, esa cantidad de votos, es algo como para estar observándolo. Ahí coincido. Vimos en febrero pasado, creo que un emblema de esto
fue el velatorio en cierta medida de Menem, que encarnó un gobierno Sí, que que era empuñó todas estas ideas, Así y es. vimos que había 4 o 5 personas solamente. Entonces, Bien. yo creo que es un dato para seguir claro. en cuenta. Me parece que cualitativamente es una una persona señal como importante. es un movimiento, Yo- una persona como para estar siguiendo. Una cuestión para cerrar ahí con lo que dice Daniel. Sí. Yo creo que lo más interesante de todo esto, de estos movimientos, sobre todo en el caso de Milei, es hacia dónde quieren desplazar el corrimiento del debate político. Y lo hago en paralelismo con los años 80, ¿no? La experiencia alfonsinista de un radicalismo distributivo, pero moderado, pero distributivo al fin, la emergencia de una fuerza como la UCD, y que después radicalismo termina llevando un candidato como Angelos con el lápiz rojo, ¿no? Proponiendo modernización del Estado y ajuste fiscal. Con lo cual creo que ese es el gran desafío que se ponen como objetivo estas fuerzas políticas. Nos están corriendo, Bien. chicos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gracias. Jeremías. Un abrazo. Que tengan muy buenos días. Hasta luego, Igualmente. hasta luego.